¿Qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Tengan todos ustedes que están escuchando este podcast o viendo este podcast o ambas de Redes Poder. Hoy tenemos ¿escuchando o oyendo? Sí, pues sí. Lo puedes traer en el carro. Pero no es lo mismo escuchar y oír, más bien viendo. Viendo y escuchando, ¿no? Sí, sí. Muy buena introducción, carnal. Y bueno, hoy pues no, nos quedamos sin invitados. Entonces tuvimos que sacar ahí algo que iba pasando de emergencia a alguien para... Pues, que viviera aquí cerca, ¿no? Sí, y que viviera aquí. Sí, aún así ahí medio llegó pues a duras penas. Como yo recuerdo que siempre llegaba tarde a todos lados también. Pero bueno, ya somos dos. Sí. Así son las mentes creativas. ¿Verdad? Así son los de las fuentes, ¿no? También sí fue. No más que él sí vivía en una casota residencial. Sí, ¿cuántas borracheras no te pusiste ahí? Patio trasero de la Soriana. Pero en fin, hoy decidimos invitar al... ¿Cómo lo puedo etiquetar, adjetivar? Pues a un especialista. En el siglo lo llaman el artista del sonido. Un artista del sonido. El artista del sonido lagunero, que tiene una voz también melodiosa, muy dulce. Muy bonita. Ahorita a ver si canta algo, ¿no? Sí me moja un poco. Roberto de Valle, quien, para quienes no lo conocen, pues ha trabajado en bastantes películas ya nacionales. Ha trabajado para Netflix, para Prime Video, para La UAL, para el ITEA. Y pues por eso nos engalana su presencia, ¿no? Y bueno, también trabajó para mí. Sí, cabe destacar que fue otro de los esclavos no blancos. Bueno, entonces, pues le damos la bienvenida, ¿no? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás, cabrón? Además, falta decir que te conocemos desde preparatoria. Sí, cierto. Estuvimos juntos en la Lusac en la tarde, los tres. ¿Pero ustedes dos estaban en el mismo salón? Desgraciadamente en algún momento, ¿no? Sí, un año estuvimos. Creo que estuvimos en el mismo salón y ahí nos conocimos y cada quien se fue por lugares distintos. Bueno, ustedes se fueron los dos a la UAL. Sí, tú te fuiste a Argentina, ¿no? Ah, te fuiste a Argentina. Me fui a Argentina. Sí, cierto. Sí, por eso semestre. Por eso traes acentito. Sí, un poquito. Justo le traje hierba mate y mate a Espejel que jamás le entregué, ¿no? ¿Ya te lo di? No, sí me lo entregaste. Como un año después. Caducado, ¿no? Ya sabía. El peor licor que he probado es argentino. Sí, el Fernet. El Fernet. Horrible, ¿no? Claro que no. Culera. Perdón. Un saludo a Argentina. Pero bueno, para dar contexto y en la breve reseña que me pasó Roberto, artista del sonido, el diseñador de sonido para cine, teatro, televisión y arte sonoro. Chingón. Que ahorita nos va a explicar qué es el arte sonoro. Los gemidos, no sé, depende. Puede ser. Hizo películas como La Liga de los Cinco. El Juego de las Llaves, que es una serie. Es una serie de Amazon Prime. Entonces conociste a Maite Perroni. El Juego de las Llaves. Grabé a Maite Perroni. La mano y empiezas a jugar con Grabó a Maite Perroni. Órale, no mames, qué chido. Trabajó sin señas particulares también. Sí. Yo recuerdo que tiene el documental de Hasta los Dientes. Sí. Correcto. O ahí de practicante, ¿no? Bueno, yo estaba entrando al estudio cuando empezó, ya más bien cuando ya tenían el proceso bastante avanzado de Hasta los Dientes. Oye, ¿cómo es esto del artista del sonido? Nominado a 2 Arieles, ¿eh? O sea, sí existe esto del artista del sonido sin que hagamos referencia directa a ti, sino más bien como que el término. Sí existe. ¿Y cómo se define? Mira, el arte sonoro es quizá una de las formas más abstractas de pensar musicalmente o no musicalmente a cualquier objeto resonante. Es decir, un instrumento musical tiene definida, digamos, en un rango de frecuencias cómo va a sonar. Y a eso le podemos denominar que es un do, es un re, es un fa, mi, etcétera, ¿no? Pero los sonidos en general que no son musicales propiamente tienen a nivel frecuencial. Cuando digo que a nivel frecuencial es que nosotros podemos escuchar distintas frecuencias, tanto graves, medias y agudas, ¿no? Esdrújulas, ¿no? Pero no, esa es otra cosa lingüística. Y se sostiene dentro del umbral de lo que el humano puede percibir. Claro, que es de 20 hercios a 20,000 hercios o 20 kHz, ¿no? Que son los hercios, que es la medida frecuencial, ¿no? Que es, digamos que podemos pensar en un perro, en un murciélago o en un delfín. O estos animales que podríamos denominar subsónicos porque no podemos luego apreciar ciertas frecuencias. De hecho, tan común es que venden silbatos para perro, que justamente al hacerlos silbar o sonar, no los percibimos del todo. Nosotros, o no escuchamos nada del mismo, ¿no? Que es donde los perritos pueden además escuchar un poquito más de frecuencias y además también
la intensidad del sonido. O sea, los perros son medio sordos. No, al contrario. Escuchan frecuencias más amplias. Exacto, los ratones, los murciélagos. De hecho, de los animales que más tienen rango de frecuencia pues son los murciélagos. Que de hecho casi o no sé si puntualmente sean ciegos. O sea, no soy biólogo y no me queda corto el tema de los murciélagos. No tengo ni idea, pero... ¿Y por qué los sacas, güey? Porque ellos se comunican un poco más a través del sonido, digamos, ¿no? O sea, sí, claro. Sí, ya sé que lo saco y a lo mejor me quedé a medias con la información. Pero lo que les puedo decir es que ellos sensorialmente, o al menos su sentido más desarrollado es puntualmente el de... No, incluso ven escuchando, supuestamente. Sí, ¿no? La teoría es esa de que le hacen... Ajá. Y entonces los rebota el sonido. Sí, y así. Entonces digamos que ellos son quizá los animales más... con mayor rango, pues, ¿no? Más virtuosos en el sentido de escuchar. Nosotros, de hecho, tenemos un rango muy limitado en general. ¿Sí? Bastante. Bueno, yo tengo el oído muy educado, o sea, a fuerza de ser sincero. Sí, pero hablando de kilohertz, o sea, de rango de... Sí, porque tú a lo mejor escuchas a Beethoven, a Borjak, a Forneria Marconi. Gran grupo de rock progresivo italiano, por cierto, ¿no? Sí. Que Italia no calificó al mundial, por cierto. Oye, pero para ir en orden, ¿no? O sea, Roberto estudió, bueno, la prepa la pasó de milagro en Lusac y luego ya estudió comunicación, ¿no? Entró a la UAL, como que se la dio de fresa y luego dijo, no, mejor me voy a la facultad. Sí. Pero pues empezaste más bien por radio, ¿no? Sí, yo empecé por ahí el camino de la radio como a los 16 años en el antiguo Icojuve. No sé si ya está extinto, creo que definitivamente sí. Suena. Ahí tomé un curso de radio, de locución, me gustó bastante. Me acuerdo que me descargué el Cool Edit, que ahora se transformó en Adobe Audition, que es como un programa donde se puede editar, mezclar y sintetizar el audio. ¿Sí? Y ahí empecé con mis pininos, ¿no? Agarraba rolas de Paul Van Dyke y pues las mezclaba con algunos sonidos que me interesaban. Y pues ya desde morrillo yo tenía esta tendencia como a pues hacer estas cosas del sonido. Nunca me imaginé pues llegar a este punto porque pues, en realidad todo era para mí pues sí, jugarle al DJ morrillo, ¿no? Que muchos morrillos quieren ser justamente DJs, ¿no? En algún momento de su vida. Ya de ahí luego, pues... No, ¿no? ¿Tú no? No. ¿DJ? Sí, DJ. O sea, de que... Tú haces muy buenos DJs, ¿no? O mínimo tienen esta cuestión de llegar... No sé si les ha pasado en la peda. ¿Perdón? ¿No les ha pasado en la peda? Que llegan y quieren poner la música. Sí, yo voy a poner mi rola porque quiero que la escuchen todos. Sí, no todos, sí, ¿no? Pero sí, no, DJ no. Pues no sé, como que también te mucha atención hacia ti, ¿no? Y mucho, o sea, la fiesta depende de ti. Sí, eso sí. Me acuerdo una película de Zac Efron, creo que él es DJ. Y, o sea, el güey tiene que estar como que armonizando de tal forma o sea, cómo se siente el público, ¿no? O sea, del ánimo del público y cómo él va cambiando y llevando el ritmo. Entonces decía, mames, no, claro que no puedo protagonizar una fiesta de esa forma. Pues si sienten esa presión, digamos, los DJs de clase mundial, ¿no? A lo mejor el DJ de ahí de la cuadra. Pues, Simón y Monroy no, ¿verdad? O sea, se pone la Macarena y la mezcla con ACG. No voy a hablar de nadie porque no vengo a criticar a nadie. Entonces, desde los 16, pues entraste a radio y te llamó la atención el tema del sonido. Sí, justamente. Ya luego justamente entré a la UAL y teníamos no sé si amigo Espejel o un colega en común que se llama Ernesto Soto, que actualmente es músico, por cierto. Muy bueno, ¿no? Sí, yo creo que está forjando su carrera en música urbana ahorita. Creo que va a lanzar un... El género urbano ahora se dice, ¿no? Sí, ya no sé. Sí, es como el arte urbano, el graffiti ahí. Sí, pues... Puente. Ya ven que luego los artistas se apropian de los términos a diestra y siniestra. Entonces, digo, yo me apropié el término de arte sonoro, lo cual yo medianamente creo que soy artista sonoro para empezar. Soy quizá más diseñador de sonido, ¿no? O sea, un artista sonoro que vendría siendo. Un güey o güeya que usualmente utiliza, no sé, cualquier objeto no necesariamente musical para generar una especie de performance a través de los sonidos. Entonces, es decir, lo hace Björk. Si yo estoy en Björk el carro... puede hacerlo. Sí, de hecho hay un güey en Facebook, no sé si es japonés, coreano, que agarra una tarola y empieza a tocar y a pegarle la tarola. Es que, por ejemplo... Suena armónico. Björk en su más reciente canción, todos los instrumentos que estás escuchando en realidad son voces. Sí. ¿No? Ahora, no usan esto no es nuevo, porque en realidad no sé si lo funda, pero lo lleva a la praxis John Cage, que es como un teórico del sonido, quizás
los más grandes filósofos del sonido, que de hecho existe filosofía de ese rubro. Sí. John Cage es el que usa su famosa frase, el silencio no existe, justamente. Y él empieza a hacer performance conciertos con cosas no musicales o cualquier objeto resonador o que suene, que es básicamente cualquiera, siempre y cuando haya un medio propagador, me explico, que es cómo funciona el sonido físicamente hablando. Así, cucharas, tenedores, tazas, lo que se les ocurra, ¿no? De hecho, tiene luego una obra que se llama 433, si no me equivoco, el nombre, que es el artista o el que va a ejecutar la pieza simplemente se sienta frente a su instrumento, usualmente es un piano, y solo por 4 minutos 33 segundos es escuchar a la audiencia, pues, el sonido que genera el room tone o el ruido de cuarto de ese sitio, ¿no? Y son 4 minutos con 33 segundos. Hay raza como que tiene la facultad mental de que si tú le tocas aquí, te dice, esa es B sostenida o es esa mamada. Así. Más o menos. Ajá. O sea, no, a lo mejor sí hay algo que se llama oído absoluto que tienen los músicos, justamente, que es como... Sí, yo tengo. Que es PGL, escúchanos una rola de Yes o Genesis, Emerson, Lake and Palmer, todas estas bandas hiper legendarias, ¿no? Sí, succionadoras que a SPG le gustan bastante. Que Rush, te faltó Rush, no, pues infinidad, King Crimson, ¿no? Bueno, que justamente al escucharlas puede averiguar, no más que averiguar, más bien apuntalar, o sea, justamente en qué tono están, también más o menos qué velocidad, cuántos compases, que son de estos elementos que componen justamente a la composición de la música, ¿no? O sea, porque al final la música es un lenguaje sí abstracto, pero menos abstracto que el lenguaje sonoro, que es a lo que iba. Y al final este gusto por el sonido te entró porque sí eras muy clavado con la música, ¿no? O sea... Sí, pues, empecé con la música. Me tocabas el bajo, ¿no? Sí, justamente tocaba el largo y grueso bajo eléctrico. Es que es bastante amplio. Es que es más Fender, grueso, ¿no? Squier es la versión económica de Fender, que es esta marca icónica de guitarras que también hace bajos eléctricos. Sí, empecé tocando el bajo eléctrico como a los 17 años, me gustó bastante, luego me pasé al teclado, de ahí le di a la armónica, lo acompañaba un compa a los camiones ahí a tocar rolas con la armónica, ¿no? Y ahí me metí en ese rollo, ¿no? O sea, estás como sacando un montón de términos que me hace pensar cómo el tema es tan amplio, ¿no? O sea, pensamos a veces que bueno, es especialista en sonido, ok, pues le sabe acomodar así, ¿no? A conectar cables. Que no chillen. Pero ya pensar en una filosofía del sonido, arte del sonido, ya es como cosa bastante densa. Sí, es que hay una gran diferencia porque en realidad el audio, la ingeniería en audio está más fincada justamente en este estudio, no tanto de el sonido en sí mismo como un fenómeno físico. O sea, que acompaña al estudio porque el sonido es como la materia prima para el güey, que es la persona que se dedica a hacer audio, ingeniería en audio. Pero el sonido en realidad no tiene o propiamente no nace como audio, porque en realidad el término, porque la gente luego no sabe qué es sonido y audio y las mezcla, ¿no? Sí. Sonido es el fenómeno como tal y es un fenómeno estudiable en el sentido filosófico, en el sentido físico. Natural. Cultural, exactamente, ¿no? Y el audio es más la conversión del sonido eléctricamente hablando, electromagnéticamente hablando, en una especie como de onda graficada. Y es donde el ser humano entra como para poder controlar el sonido a través del audio. Ya hay una intervención de parte del humano en el sonido. Claro. Para crear el audio. El audio, exactamente. Platicábamos Cristian y yo, que es nuestro productor y también especialista en sonido. No sé exactamente cuál sea su título, pero sé que es especialista en sonido. Y hablábamos del origen del dubstep. Bueno, más bien él me platicaba cómo estaba el rollo del origen del dubstep y justo cómo surge de otro ritmo y va mutando la gente, creo que en Brasil, ¿verdad? En Jamaica toman o sea, la música que ya había y accidentalmente la modifican y entonces nace como el ritmo del dubstep, ¿no? Entonces me hace pensar justo como el sonido tal cual como como pintura, como colores, como escritura, como todas las artes que conocemos, pues va mutando conforme va transformándose también con el... Sí, justamente tiene ese tratamiento. O sea, hay un amigo de Perú me contaba que, por ejemplo, a él le decían que había una leyenda urbana en Monterrey sobre las cumbias regias el vallenato, y la forma de cantar justamente de artistas como Bad Bunny,
como así, como lento. Pero es un tema. O sea, yo creo que ese pelao, independientemente de que su voz sea castrante, sí, posiblemente es un buen ingeniero. Tiene detrás un gran productor musical que tiene un gran conocimiento en ingeniería en audio, ¿no? En realidad, el que es productor o ingeniero, el que está como quien dice con los cables, los fierros de audio, es un poquito más, todavía está más cercano al arte del arte. Porque me refiero que al final de cuentas, aunque es urbano, también le mete de pronto como house y como beats diferentes, cosas así, ¿no? Que no son pero comunes. Es lo que dice Robert, no es Bad Bunny, güey, su equipo. Bueno, su equipo. Yo quiero pensar que se le ocurre algo a él. Sí, quiero pensar. Sí, algo tiene que aportar definitivamente, pero podemos pensar en... O sea, ¿crees que Bad Bunny es un imbécil? No, yo nunca he dicho eso. Roberto de Valle acaba de declarar. Yo creo que tiene un gran aparato mercadológico que rodea a Bad Bunny, que ayuda bastante a que sea éxito. Lo que es. Y además es una tendencia musical. O sea, pensémoslo fría y llanamente, ¿no? La música que estamos escuchando actualmente es bastante más primitiva de lo que era en los 90, en los 2000. O sea, es un retorno hacia lo arcaico o al origen de la música o lo que se piensa que es música. ¿Crees que está mal? No, para nada. Obedece justamente a la hipermedia, ¿no? También. Gente que con Twitter le basta para decir que lee un libro o que lee algo. ¿Me explico? Sí. O sea, que un resumen de Twitter no te va a decir absolutamente a lo mejor lo que te puede llegar a hacer sentir el libro, ¿no? Al leerlo, ¿no? No o tanto sea, de saber de qué va el libro. ¿No? O sea, el tipo de música que llamémosle reggaetón o bueno, es la urbana. Digamos, ahora la es música urbana más popular. Porque engloba trap, reggaetón. Sí genera emociones, pero como tú dices, son primitivas. Sí, o sea, de hecho el ritmo es bastante como de un tambor tipo de ritual, ¿no? O sea... No estoy diciendo que sea eso, pero recuerda esos ritmos. El ritmo es como cuando Homero Simpson se pone a pensar y están los changuitos algo así, azotando algo así. Platillos, ¿no? Esto no quiere decir que no se siga haciendo otra clase de música o que no haya tendencias musicales distintas. Pero quien domina es lo popular es, o sea, el nuevo pop es eso. Pues, exacto, ¿no? Sí. Pero como para, digamos, si lo podemos poner porque dijiste primitivo, bueno, estamos manejando esa palabra. Entonces, como para poner uno más evolucionado, ¿cuál sería y por qué lo hace más evolucionado que lo primitivo? Yo creo que no solo hablar de lo primitivo, sino la imagen que tiene Bad Bunny para el público, ¿no? Bad Bunny, al menos lo que veo es estas cosas de vestirse como estrafalariamente, esta exageración. Digo, Bad Bunny, o al menos la gente que está con Bad Bunny, sabe y conoce bien a su público. Sí. O sea, la música se reduce a una mera industria y a mercadotecnia, ¿no? O sea, sí, o sea, esta música ritualística, primitiva, arcaica, tiene una especie como de sinfonía de producción musical importante, ¿no? Sinfonía no en el sentido musical, sino que tiene a los mejores productores detrás, está trabajando a full y estos productores saben cuáles son las tendencias musicales. Y lo que he visto en algunos documentales, no de Bad Bunny, sino de artistas de ese género en particular, es que arman una rola en un día. Sí, otra tendencia. En un día ya está la letra, que son 3-4 palabras. Mayúgame, exprímeme, ya sabes, todo eso. Mr. Worldwide. Y en un día ya está producida la rola. Y a la semana ya está colgada en redes sociales. Y ya tiene 500 millones de reproducciones. Ya estás generando millones de dólares. Sí, pues es una tendencia musical, industrial de la música. Como les digo, no significa que sea buena o mala. Yo no estoy criticando si es buena o mala la música. A lo mejor se quita un proceso. Por ejemplo, no le sé mucho, pero no tienes que ensamblar, ¿no? Exacto. Todo se ha vuelto digital. Bueno, con el brinco de casi todas las tecnologías que nacen justamente desde lo análogo, ¿no? Y se transforman hacia lo digital, la música, el audio en general, el video, entre otras aplicaciones, pues hicieron que esta tendencia de el hazlo tú mismo o hazlo desde tu sótano, hazlo con un programa y digitaliza todo, es ya bastante normal. De hecho, una crítica al nuevo disco de Metallica es que la batería de Lars Ulrich, baterista de Metallica, suena bastante sintética. Y cuando decimos sintética es que suena que está hecha en la computadora, no grabada en un estudio como microfoneada, como una batería como en cualquier otro estudio. Exacto, ¿no? Como cuando no había esta tecnología, ¿no? Y esa forma o crítica que se le hace es porque, bueno, Metallica nace justamente en otra época
y no se está acostumbrado con Metallica. Ahora, si Bad Bunny hizo todo en una computadora y tiene Autotune, que es Autotune es como esta herramienta para, digamos... entonar y afinar a casi cualquier artista de la tierra y hacerlo sonar decentemente o bien. Entonces, la gente no se preocupa tanto por el contenido musical de Bad Bunny, sino lo que lo hace simplemente sentir Bad Bunny, ¿no? Es como comida chatarra en ese sentido. Ahora, o sea, es como... es hedonismo puro, ¿no? Sí, porque no te sientas en un super lugar de alta definición con tus super bocinas, con un vinilo de Bad Bunny a escuchar como si fuera la sinfónica de... Un vinilo. ¿Me explico? O sea, o que si fuera la novena de Beethoven. A percibir la complejidad de lo que... O si fuera estar examinando el sonido. Te estás escuchando muy snob, pero bueno. Pues sí, quizá lo sea en el fondo. Siempre he dicho que tengo... Llámame snob. Sí. Pero digo la verdad. Pues es que tengo gustos de succionador al final. ¿Sí? O sea, ese es mi problema. O sea, me gusta Tool, me gusta el progresivo. Pero tampoco es como que mi tema o lema personal sea... Te tiene que gustar lo que a mí me gusta y es más chingón, yo creo que ahí es donde serías novista. Donde no, tú eres pendejo porque no te gusta lo que yo digo que está chido. Ajá, sí. Pues al final, si les gusta Tool o no a la gente, Tool es una banda rock progresivo, de metal progresivo. Bastante icónica y ecléctica, diría yo. Es medio cobarde el vocalista, pero... Por ejemplo, cuando había pues hits mundiales, por ejemplo, los Beatles o así, no era igual el mismo contraste. O sea, no era... O si era música de mejor calidad. Es que ellos fueron pioneros, ¿no? En estilo del sonido. Sí, claro. No, claro. O sea, lo que pasa es que con los Beatles, Beatles, no sé. Lo importante es... Le dicen muchas formas a los Beatles, ¿no? Las formas de grabación y de experimentación fueron los que le dieron el punch de ya de separarse de ser esa boy band sesentera británica que arrastraba masas y sobre todo... Como los Zombies o los Turtles. Hablando específicamente de sonido. Y yo porque venía como pensando, mi tren de pensamiento era toda la música masiva va a ser de baja calidad. Eso es lo que yo estaba pensando. Entonces me fui para atrás y dije, bueno, antes la música masiva pues era, por ejemplo, los Beatles. Y me hace preguntar, ¿era igual de baja calidad? ¿O sí fue bajando incluso el Ajá. Sí, para la gente o sea, digamos que es un tema generacional y quizá también contextual, ¿no? Porque digamos que tu papá y mi papá van a decir que la música de hoy es un pedazo de... Ajá. Y quizá esta gente que escuchó a los Beatles, que nació o creció con el jazz, justamente décadas atrás, va a decir, pues, que esto nada que ver. Y los que nacen con el jazz, los que mejor dicho, nacen con el jazz y sus padres o abuelos van a decir que la clásica era lo mejor. O sea, es un tema un tanto... de la convencionalidad propia de la época, ¿no? O sea, es una convención directamente de donde naces. También con ese tipo de bandas, también lo que creo que conectó con mucha gente es que además de lo que tocaban, había un tema contestatario, ¿no? Sí. Hoy ya no funciona tanto ser contestatario. O sea, las libertades, entre comillas, ahí están, ¿no? Sí. Pero en ese tiempo, ¿no? Entonces, también me hace pensar que si bien tenemos un umbral en términos de sonido, de rangos de sonido, también hay un umbral en términos de sensaciones que provoca ese sonido. Sí. De hecho, la música encumbra eso porque la nota musical es precisa en el rango de frecuencias, ¿no? El 440 es un do, creo. Y con eso yo puedo saber qué me hace sentir. O sea, hay estudios científicos que avalan que ciertas notas musicales o ciertas composiciones, que ciertas escalas, hay escalas menores y mayores, usualmente las menores relacionadas con la tristeza, lo lúgubre, lo más oscuro, lo denso, no sé. Las menores son las que suenan más así, más... No necesariamente, pero que sí tienen ciertos tonos que hacen o nos dan una sensación distinta, ¿no? Okay. O sea, digamos que a la música le llaman luego como frases musicales, al que una nota empieza y luego consecuentemente empieza otra y me explico, se construye la música, ¿no? En el tema del sonido hay una abstracción más absoluta, digamos, con la música. Yo puedo de alguna forma graficar, controlar, componer a través de un lenguaje ya definido que es el de la música, que son las notas musicales, que no cambia un do central a otro do central, solamente a lo mejor puede cambiar cómo suena en un instrumento y en otro, pero al final frecuencialmente es igual. Entonces daría una especie de afinación entre un instrumento y otro. Eso le llaman afinar, ¿no? Esto sería más bien con el sonido, que lo va a diferenciar de la música, porque la música es sonido. Lo que pasa es que es un lenguaje musical definido, no sé si me explico. Y el sonido es
un lenguaje abstracto que no tiene un control, porque yo no puedo decir, ahí vienen unos pájaros, esos están en si bemol, ¿no? Y el camión ahí viene en mi, en un mi, ¿sí me explico? Sí, y luego pitó en fa. Ajá, en fa menor. Entonces, que por ahí hay un teórico que dice que el sonido es una... de Nietzsche, ¿no? No, aunque no sé si Nietzsche aborda el tema del sonido, nunca me he puesto como a indagar con él. Sí. Lo que sí les puedo decir es que hay un tipo que desarrolla una teoría que se llama paisaje sonoro, que no es lo mismo que arte sonoro. El paisaje sonoro es la idea que nace, creo que es un canadiense que se llama Murray Schafer. Ajá. Murray Schafer desarrolla esta teoría de que vivimos en una especie como de sinfonías constantes. O sea, que el tráfico, el sonido ambiental con el que convivimos a diario es una especie como de sinfonía, una composición de sonidos, ¿no? Órale. Y que él dice que Torreón no va a sonar igual a cierta hora que con cierta temperatura, ajá, con cierta cantidad de tráfico, a cierta cantidad época del año. No sé si me explique. Sí. Pero, por ejemplo, en este sentido también, los sonidos que provoca la calle o la música, la música, el paisaje auditivo, también provocan ciertas emociones. Claro. Entonces vivimos sin darnos cuenta con una sinfonía que puede ser bien triste y nos puede provocar ciertas cosas sin que estemos al tanto de eso. Sí, y el sonido es bastante inconsciente, que por eso en las salas de cine nadie sale de una película diciendo, wow, qué gran diseño de sonido, qué gran sonido tiene la película. Claro. Se quedan más con lo musical. Menos que sí sea una... Sí, es una rola. Pero por lo que entiendo, ese es como uno de los grandes molestias que le puede generar a quienes producen una película, ¿no? Sí. Que la sala de cine no se escuche como cuando yo lo saqué del horno. Exacto. ¿No? Sí. ¿Te pasó con alguno de los proyectos donde participaste que fuiste al cine y sí pasa? No mames, porque aquí en México primero tenemos en general una muy mala cultura de la calidad del audio, ¿no? Los gringos son muy matados con eso. De hecho, ellos han desarrollado toda la tecnología. Sí. No, y sí se nota, O sea, sí, yo me acuerdo que nos quejábamos mucho de las películas mexicanas, sobre todo de 90s por ahí. Sí, el sonido normalmente se escuchan mal. Sí, bastante mal. Y justamente el tener este atraso tecnológico y también esta propia cultura derivada de, pues, no sé, de mil y una cosas, ¿no? Porque pues, las variables son políticas, son culturales, no solo son del rubro de cine exclusivamente, sino que afectan al cine. Nos generó un poquito como de, pues sí, como se escucha la película, no importa. Entonces, no hacemos este ejercicio de escuchar las películas y decir, bueno, ¿cómo puedo distinguir que algo está bien o algo está mal? Sin que necesariamente sea tan evidente lo que esté mal. O sea, que esté editado con las patas, a lo mejor casi cualquier persona puede darse cuenta. Hay un experimento que dice que pusieron no sé si es real, pero siempre lo usamos, la gente de sonido como ejemplo, pusieron la misma película en dos salas de cine distintas. Una con muy mal sonido, que ni se entendía nada, y otra con mala calidad de imagen. Apenas veías como una calidad ahí como que podías distinguir a los personajes. Uh-huh. Dicen que la gente no aguantó la película a nivel sonido porque los oídos, o sea, no entendían qué estaba pasando con la película, ¿no? Y acá la gente dicen que logró terminar verla como que sí, batallando visualmente, pero entendiendo. Ajá, justamente. Sí, pues cuántas películas, bueno, no sé ustedes, pero yo sí me pirateé varias películas que se ve la gente pasando y la chingada en algunas páginas piratas. Él no te genera ganancias, carnal. Sí, me está generando pérdidas, de hecho. Y pues sí, o sea, finalmente la ves y te importa más escuchar que Sí, tratas de poner la atención a ese fenómeno que está ocurriendo, que es la película, que también va derivado de lo que dice Jorge, que es las salas de cine en México en general, no puedo decir todas, pero hay una tendencia a que estén mal calibradas. Cuando decimos que están mal calibradas es que frecuencialmente, es decir, que las frecuencias como se mezclaron en la sala de mezcla original, que son salas que se llaman Dolby o THX, estas salas de mezcla pues hacen que la película suene pues bárbaro, ¿no? Y luego se hace algo que se llama DCP, que es Digital Cinema Package o paquete de cine digital, que antes era el celuloide, la rueda esta, ¿no? Entonces ese paquete es un disco duro enorme que se manda y se distribuye, son copias, ¿no? Se distribuye y así pues se va a las salas que están mal calibradas porque quienes las calibran, quien creen que son los empleados, son chavitos que están ahí. O sea, que son unos imbéciles. No estoy diciendo que sean imbéciles. O sea, como que los dejan hacer una cosa menor. Les dan un sonómetro y dicen, pues ya está, ¿no? Pues en realidad hay que calibrar a nivel frecuencias, hay curvas de ecualización. La ecualización es tendría que ser un especialista, pues. Un poco, a lo mejor mínimo, tener una noción de lo que es ecualizar y una capacitación, niveles. ¿no? Sí, que sea. Sí, por parte de Cinemex, sí puedo decir marcas, ¿no? Sí, Cinemex y City Cinema. Sí. No sé. Gemelos, cine gemelos.
Oye, ¿cómo es ¿qué es primero? Bueno, ahí va. Bueno, no te creas, no. Échale. Más bien, ¿cómo es? Tienes una imagen de una representación fílmica. Uh-huh. ¿Cómo le acomodas la música? O al revés, yo estaba pensando que a lo mejor podía ser al revés. Como que ya tienes la música y le acomodas la imagen, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo es ese proceso? Puede ser tanto como lo mencionas o viceversa, ¿me explico? O sea, tanto puede ser antes o después la música. La tendencia industrial, hollywoodense es después, que ya se tiene una pieza visual, ¿no? Pero se puede tener una referencia. A eso se le llama maqueta musical. Una maqueta musical es agarrar una rola que te gusta y decirle al músico, pues vas a componer en función más o menos de esta rola. Y ya, luego les ponen la imagen a los músicos y se empieza, pues, cierta música orquestada, sobre todo porque el cine tuvo una tendencia desde que se vuelve sonoro, porque el cine, pues, que nace en 1896, es silente, no hay sonido, más bien las grandes orquestas, pues, tocaban en estas cámaras ocultas para darle como mayor énfasis sonoro a la película, porque el proyector era muy ruidoso, excesivamente ruidoso, y se generaron un fenómeno que se llama enmascaramiento. El enmascaramiento es cuando, por ejemplo, yo intento hablar con espejel en un lugar donde tengo aquí una máquina muy fuerte y justamente no puedo escucharlo porque el sonido se enmascara, o lo vence a nivel volumen. ¿Sí me explico? Sí, o sea, sí. O frecuencialmente o en intensidad, ¿no? Porque sí, como en los pinches antros que no puedes platicar. No puedes ni platicar o que justamente gente está hablando, a lo mejor no en un volumen muy fuerte, pero es mucha gente hablando y el profe intenta hablar, domina. Pero como hay ciertas frecuencias, como los seres humanos tenemos un rango de voz determinado y limitado, pues se empiezan a mezclar y tú ya no sabes si el profe está hablando o no. No sé si les pasó. Por ejemplo, creo que no te ha tocado trabajar en ese género, pero entiendo que en las películas de terror la clave necesariamente es el sonido, ¿no? Sí. Y quiero hacer un ejemplo. O sea, de pronto también el silencio es muy poderoso. Claro. Porque en la película de Midsommar, no sé si la vieron, claro. Sí. Cuando se están aventando, o sea, el director lo que decide es que cuando ya pegan en la piedra, no pone ruido. Okay, entonces te vuelve más real el chingadazo que se metió la persona. Hasta cada quien lo piensa como... Y yo creo que no ha de ser fácil lograr ese detallito, ¿no? Sí, pues parece un detallito, pero en realidad es que las películas tienen un tratamiento sonoro. Por eso surge la figura del diseñador de sonido, que justamente es quien se encarga de elaborar o mínimo pensar esa parte creativa del sonido para que el director pueda con sus ideas aterrizarlas en la película, ¿no? O sea, es un especialista, ¿no? Como el cine tiene una cantidad N de especialistas, porque al final hacer una película requiere, hasta un cortometraje, pues requiere bastantes manos en general. Digo. Sí. Habrá excepciones de quien haga un corto solo, pero es muy raro. Oye, pero a mí me gustaría preguntarte que nos contara, que nos contara la anécdota del Ariel. Ahorita volvemos al sonido y hacemos más preguntas. Pero digo, hablando de Roberto de Valle y la experiencia, ¿cómo estuvo ese rollo? ¿No? ¿Cómo estuvo ese rollo? ¿Qué pasó? Platícanos todo el rollo. Bueno, pues en ese punto yo no me gané el Ariel, ni mucho menos, y tampoco voy a presumir así a la banda. Me habías dicho que se había ganado el Ariel. Pues es un farol. Para atraer a la gente, ¿no? No, trabajé en un estudio más bien. Ese estudio de la Ciudad de México me permitió justamente acercarme a la industria del cine mexicano. Y con ello, pues surgieron, para mí quizá el logro más importante de mi carrera, es el del Ariel la nominación del Ariel, mejor dicho, de la Liga de los Cinco, ¿no? Es una película animada de Anima Studios. Sí, es quizá uno de los estudios más importantes de animación en este país, ¿no? Nosotros nos encargamos, porque el Ariel no es mío, ni mucho menos. De hecho, pues es mucho del más, equipo. Es mucho más para el supervisor, que es Omar Juárez, que yo creo que él es el que... O sea, si lo hubiera ganado, ¿hubieras tú subido a recibirlo dentro del equipo? ¿O te hubieran dejado sentado? Porque fue una nominación a mejor película. Pero cuando se nomina mejor... Todo. Claro, incluye todo. Porque una película... O sea, no puedes nominar una película buena por un rubro. Porque tiene que ser... Actuación, ¿no? Sí, tiene que cumplir en general en requisitos para que la academia la tome como mejor película, ¿no? O sea, eso es quizá una de las cosas más importantes a tomar en cuenta como en lo que yo he hecho, ¿no? O sea, que es algo que pues sí me da orgullo, pero tampoco es como que... Pues no sé, no me desvivo tanto. ¿Cómo se llama la casa editorial? O sea, ¿sí le llamaste? ¿Cómo se llama donde hacían el estudio? Es Book. Que es Book. Es como... Creo que es
creo que nace de un dialecto que inventa Anthony Burgess, no sé cómo se pronuncia, el que escribe La Naranja Mecánica. ¿Es francés? Pues sí, no sé bien, pues disculpen mi francés. Apenas hablo. La verdad, una disculpa a la gente. Sí, también, una disculpa a la gente por el ¿Tú cómo piensas que se dice? A ver. Burgués. ¿Burgués? ¿Como hamburguesa? Sí. Okay. Bueno, aquí tenemos a alguien el experto. Tú creo que viste en Lyon, ¿no? De hecho, sí, bueno, estuve por ahí un rato. Sí, de hecho apoyabas en la época del Olympique de Lyon cuando jugaba yo niño, ¿no? Y cuando estaba el Chelito Delgado ahí. Estuvo el Chelito, ¿verdad? Sí, Ciertamente. En esa época yo hinchaba por él. Que por cierto, hablando hinchaba, Roberto de Valle estudió en la Universidad de Lanús. Buenos Aires. Lo asaltaron como 3 veces. Por cierto, sí, 2 veces. Sí, pues es que también me metí a las 10 de la noche al barrio de La Boca, ¿no? Sí. O sea, ¿a quién se le ocurre? El barrio de La Boca, para la gente que no sabe, pues es uno de los barrios más, más bravos, ¿no? De Argentina. Digo, por contar la anécdota, que quiero que lo hagas tú, le tocó algo muy interesante cuando estuvo en Argentina. O sea, coincidió cuando se murió, o no sé si él lo mató, Gustavo Cerati. O sea, ese fenómeno está cañón, ¿no? O sea, recuerdo que me mandaste incluso una foto, bueno, primero tuya, ya sabes. Encuerado. Y luego ya de las filas, ¿no? Para pues, ver el cuerpo. Sí. Me acuerdo que te mandé la foto. Estaba yo muy emocionado. O sea, no emocionado porque muerto. O sea, tú eras fan de Cerati. La verdad es que era muy bueno. Sí, un genio para mí. O sea, en general, a mí lo que me sacó de onda es que justo llegué de la escuela y yo vivía muy cerca de donde lo iban a velar. O sea, vivía a 1 cuadra y media. A la verga. Y no recuerdo el lugar, pero ahí velaron creo que también a Cortázar, a Borges, ya esta Chabelita Perón. Videla. No. Evita Perón. No, Evita, exacto, Evita Perón. No, Videla es otro rollo. No puedes hablar de Videla. No, basta. La admiro mucho, pero bueno. Continúa. No puedes admirar a un dictador. Ya, basta. No me hagas desviarme porque... No, continúa. Dios santo, este güey sería el que haría los cánticos de las Malvinas, ¿verdad? En el mundial. Sí, creo que este güey lo inventó. Fascista, bueno, ya. ¿Se ha escuchado un grupo neonazi español que vino a México hace poquito? Sí, no vi. ¿Cómo se llama? No son neonazis y estamos pensando en ese grupo que llenó... unas bodegas allá, ¿no? Que se hizo viral. Sí. Bueno, pero continúa. No, justamente llego y es como, pues, ¿qué está pasando? Yo no tenía ni idea. Había gente llorando en una fila más grande que cualquier pinche fila que se te ocurra. Que las del Banco del Bienestar. Sí, cualquier fila de gobierno de Infonavit, qué sé yo, ¿no? De Fonacot. De Fonacot, ¿no? Son bastante grandes, ¿no? Sí. Y bueno, pues total, yo decía, ¿qué está pasando? Incluso la fila pasaba por mi casa. O sea, literal bajabas y estaba la fila, ¿no? No mames. Luego llego y más que en la marcha de López Obrador del domingo. Yo creo que sí, ¿no? Y total, pues... ya subo a mi departamento y veo a mis roomies viendo la noticia de que Cerati había fallecido. Cerati ya tenía unos años, creo. Sí, como vegetal. Ajá. Como zanahoria. Exacto. Y justamente al verlo, bueno, no de esa forma, pero ya era, digamos... Sí, bueno, estaba malito. Carnal, deja que cuente la anécdota. Estás arruinando. La gente va a pensar que yo pienso que es una zanahoria. Sí. Gustavo estaba como una zanahoria, lo cual no. Total, pues veo la noticia y dije, pues, no sé, va a sonar mal, pero dije, pues es mi oportunidad, ¿no? O sea, de ir a verlo, de aprovechar, al final no lo vi. Estuve aquí, pues finalmente sí, claro. Es eso, ¿no? Ajá, como me subí a ese tren del mame y al principio fui y dije, hay demasiada gente. Lo que hice fue quedarme con unos venezolanos a cantar rolas de Cerati. Y estuve ahí como 2-3 horas. Luego me regresé a mi casa a cenar. Me quedé dormido y me levanté como a las 4 de la mañana y ya había... ¿De ahí boliche? No, para nada. Bueno, los boliches allá cierran mucho más tarde que aquí. Un boliche es un antro, ¿no? Allá en Argentina. Total, pues ya fui. Me tocó ver pues, arreglos florales, no sé, de Cristian Castro, me parece, de distintas figuras. Incluso, yo no sé y no me consta, pero luego me contó una amiga argentina que incluso Roger Waters dejó, porque creo que era bastante amigo de Cerati. No sé, yo no recuerdo. O sea, no recuerdo con que muchas cosas estaba ido, no sé. Estaba como hasta muy nervioso y o sea, como de estar tan cerca de Cerati, ¿no? No como me hubiese gustado, pero... pues ahí está para la anécdota, ¿no? Pero justo me pasó en el lapso de 6-5 meses que estuve por allá, que fue la muerte de Gustavo Cerati, ¿no? Pues ya, esa es la historia detrás de... Esa salió, pero dejaste inconclusa la del Ariel.
Lo del Ariel, es que sí, justo. Sí, todo dejas a medias. Sí, ya, discúlpenme, como la selección, ¿no? Sí. Justo esa nominación, o sea, como te digo, no era de sonido. Sí hubo otra de sonido. Yo ya estaba saliendo cuando ese proyecto estaba como trabajándose. No me cuelgo puntualmente de esa nominación, pero estoy orgulloso del estudio. De haber sido parte. De haber sido parte, y obviamente pues mis compañeros del estudio, mis colegas, hicieron un trabajo extraordinario, sobre todo porque Sin Señas Particulares, que no es La Liga de las Cinco, es una película mexicana también, sí estuvo nominada puntualmente en sonido, ¿no? O sea, sí logró ese Ariel. Chingón. Ya cuando se nomina desde esa parte, pues también te habla que quizá el trabajo es, no sé si más destacado, pero es bastante destacado del resto de las cosas que funcionan en la película. ¿Y a ti qué te tocó hacer? O sea, ¿cómo se reparte? Sí, ¿tú qué haces dentro de una producción? O sea, ¿cuál es tu especialidad? Si yo estoy como, digamos, subordinado a una especie de supervisor de sonido, un supervisor de sonido es como en México le hicimos al diseñador de sonido, porque hay un problema semántico con el tema del diseñador de sonido. O sea, todo mundo le dice a todos que es un diseñador de sonidos, pues, ¿qué es? ¿No? O sea, yo te puedo decir, pues es alguien que diseña sonido y hace soniditos, pone pajaritos, carritos, y es lo que la gente piensa luego, ¿no? En realidad, el diseñador de sonido es quien crea o modifica o exagera sonidos tanto reales o que podemos nosotros puntualmente escuchar en algún momento de nuestras vidas o forman parte de este mundo resonante en el que vivimos, o sonidos que no existen, o sea, una abstracción absoluta, ¿no? Como pienso en los huellas que hicieron Titanes del Pacífico, y digo, pues esa película tenía montones de diseñadores de sonido, porque la mayoría de esas cosas, bestias y máquinas, no existen. Sí, no existen. A lo mejor podemos pensar en ciertos sonidos viscosos de ciertos animales que se parecían o cierta maquinaria que parecía a cómo. ¿Y los diseñas con computadora esos sonidos? Claro. ¿O hay veces que se te ocurre agarrar un papel? Sí, pues es parte de. De hecho, sí, de hecho es como, o sea, como la chancla, ¿no? Pues un diseñador de sonido literal, pues su mejor amigo es el micrófono primero, ¿sí? Porque es que en el sonido les digo, es un cagadero de temas dentro del sonido, porque pues, el sonido no se finca en el cine para nada, sino se agrega, ¿no? Después, en el cantante de jazz surge, ¿no? Pero bueno, para no desviarme, en el estudio, pues teníamos a un supervisor, pues, el jefe, ¿no? Como el gerente, encargado, final. O sea, él tomaba la decisión final de ya quedó. Ajá, ya quedó. Y luego ese producto, una vez que se diseñan los sonidos, se editan diálogos, o sea, diálogos que se graban en una locación. A eso se le llama sonido directo. El sonido directo es de un güey, no sé si han visto, o huella también, que luego trae como una caña con un micrófono al final, ¿no? Pone micrófonos ocultos que se llaman lavaliers o micrófono de solapa. Y mezcla y graba esos diálogos, ¿no? Esa es la encomienda del sonidista. En Estados Unidos le llaman sound mixer, pero como es un problema también de traducción, acá en México el mixer es allá lo que sería un recording mixer o dubbing mixer en Europa. Dubbing de doblaje, del dub, ¿no? Que le llaman. Y luego hay artistas Foley que recrean pasos, ropa, objetos que no están grabados en la locación. ¿Me explico? Hay editores de ambientes que se basan un poco en la teoría del ya mencionado Murray Schafer de los paisajes sonoros. O sea, pero particularmente tú, de todas esas tareas, ¿cuál es la que...? Todas. Pues sí, a lo mejor sueno como el señor sin modestias. Sí. Pero digamos que por necesidad, antes de llegar al estudio, yo ya hacía todo, y después del estudio, pues me he enfrascado en hacer todas. O sea, porque no es lo mismo al final un editor de diálogos que un diseñador de sonido. Pero es como la Coca-Cola o los Kleenex. Le decimos al refresco Coca. Tráete una Coca. Sí. Entonces, el diseñador de sonido es eso. Es un güey en general que en realidad solo crea, exagera o sintetiza ciertos sonidos para agregar espectacularidad. ¿Será como el director de orquesta? Un poco. Sí. Que también estaba pensando, y a lo mejor nomás era yo por imbécil, pero sí. Sobre todo cuando eres niño, pues estás viendo la tele, una película, y ves escenas de golpes, y nunca te has peleado, obviamente. Normalmente usan un sonido que pues, no existe, ¿no? Sí. Muy característico. Entonces, de pronto, sí creces pensando que cuando te agarras a trancazos así va a sonar, ¿no? Sí. Y no he visto pocas películas, pocas series o ondas animadas que utilicen un sonido real
para representar un golpe. Normalmente se exagera, ¿no? Sí, se exagera. ¿A ti te gusta eso? O sea, por ejemplo. Sí, porque el cine es una ficción al final. Yo creo que, o sea, parte de esa ficción es crear un montaje, ¿no? Una idea que previamente está tratada y se exagera, ¿no? O sea, no estoy diciendo que la exageración forme parte de un discurso, porque el discurso puede estar intacto, pero al discurso hay que agregarle un montaje, hay que saber cómo contar, porque al final vamos al cine a ver las mismas historias, solamente que se montan de distintas formas, ¿no? O sea, yo puedo ver una película de superhéroes como Megamente o Avengers y obviamente el montaje, el discurso, si bien no es igual, pero mantienen ciertas similitudes, ¿no? Donde esa narrativa cinematográfica se va a mantener a través no del montaje, sino de propiamente lo que sucede, porque el montaje es como este puente que ayuda que un personaje A logre objetivo B, ¿no? Para realizar o realizarse en C, ¿me explico? Sí, y de alguna manera tú como espectador haces o confirmas que estás de acuerdo con esa ficción, ¿no? O sea, es como cuando estábamos más jóvenes y veías una película y un compañero de la secundaria como para desacreditar la película decía, ay, no mames, ¿cómo va a pasar eso? Y es que, güey, es que si no pasa, no hay película. O sea, tiene que pasar para que la película exista. Claro. Entonces, también el sonido tiene que exagerarse para que la película entregue el propósito de la historia. Y trasladando el sonido a otra parte, te quería hacer la pregunta antes de que nos corran, que no es como que haya tenido muchas experiencias, pero en algunos conciertos, por ejemplo en el Roger Waters o en los que estuve viendo en videos de Rammstein últimamente, es impresionante la calidad de sonido que traen. O sea, me parece asombrosa. O sea, me acuerdo en el Roger Waters cuando empieza a sonar el helicóptero del característico. Todos estamos... ¿Dónde está el helicóptero? Claro. Ay, mexicanos. O sea, no, sonaba extremadamente... presente, ¿no? Presente, real. Sí. O sea, sonaba como si estuviera el helicóptero encima de nosotros, ¿no? Y veo los videos ahora de... Entiendo, Rammstein le mete mucha lana al tema de producción, ¿no? Guste o no su música. Y también... La calidad de sonido, independientemente del lugar donde están tocando, es impresionante, ¿no? Esa chamba, ¿cómo la haces? ¿O te gustaría hacer ese tipo de chamba, por ejemplo? Pues estaría chido, pero requieres primero pues un estudio muy fuerte en ingeniería de audio y puntualmente en música en vivo. Le llaman audio en vivo a esa aplicación. Ese audio en vivo a nivel conciertos masivos. Pues obviamente yo quiero pensar, y si no usaron Rammstein, no sé, a los mejores ingenieros mexicanos trajeron gente de Alemania o gente de confianza con ellos, ¿no? Claro. O sea, es algo muy, muy puntual en la aplicación del audio. Es decir, que eso no se puede trasladar como al cine, porque el cine tiene otra concepción, ¿no? La música en vivo en concierto pues se fabrica de otra manera. Lo que sí, y quizá no sé y no me consta porque no estuve en ninguno de los conciertos, es que quizá utilizaron cierta tridimensionalidad con el sonido. Porque bueno, el sonido tiene distintas aplicaciones. Lo monaural de un canal, lo estéreo de dos canales, que es como usualmente escuchamos la mayoría de los mortales la música, menos que tengamos Apple Music, que creo que ya permite más aplicaciones. El 5.1, que es el estándar. Que es yo no uso Apple Music. Okay. No me interesa usar Apple. Yo tengo otra aplicación. Bueno, lo que importa es luego la aplicación del 5.1, que es el sonido surround o envolvente, que es el estándar actualmente en México de cómo se escuchan las películas. Pero la música también se hace en 5.1, que tiene una bocina central, dos frontales o las estereofónicas y agrega dos bocinas un tanto laterales o esquinadas que les llaman bocinas surround o envolventes. No, y son consolas gigantescas. Sí, aparte. ¿No? O sea, y tiene algo que se llama subwoofer. Ese subwoofer es el punto 1, que solo puede procesar frecuencias graves para dar más impacto. Ustedes van a la sala de cine y no se sienten los impactos de explosiones, de efectos de sonido. El subwoofer se encarga de hacerlas más potentes. Y en la música en vivo también están empezando a aplicar algo que se llama Dolby Atmos. El Dolby Atmos ya es un sonido con un eje Z. Y tienes que jugar con el lugar, ¿no? Yo creo que va a ser un reto lograr que suene bien un concierto en el Palacio de los Deportes. Sí, no, por supuesto. O sea, pero para eso, de metal. Para eso la gente va y hace pruebas muchísimo antes de que llegue la banda, ¿no? Y lograr eso, pues es un tema muy complicado de estudio, yo creo, de años y décadas de estar haciéndolo y de tener a los mejores ingenieros pues montando esos eventos. Oye, ¿no? Bueno, Roberto de Valle, artista de sonido, especialista en audio.
¿Algún proyecto tienes tú personal que quieras compartir? Sí tengo un estudio yo ahorita ya de ¿Aquí audio. en Torreón? Sí, en Torreón. De hecho, estoy aplicando ya la tecnología que les decía envolvente, el 5.1. O sea, que es como, les digo, es la aplicación del sonido en mayor dimensionalidad, ¿no? Que permite espacializar mejor el sonido. ¿Y qué clientes o qué tipo de personas van a...? Pues gente que haga publicidad. Publicidad. Pues música tengo a mi gente también. Pueden hacer grabación musical en 5.1. Pues si cae algún polaco por ahí, pues no tendría también ningún problema. También no es que yo tenga pintado algún color en específico. Y aplicación más que nada en cine, pero también pues podemos hacer animación, animación, no me refiero a hacer la animación, sino trabajar el sonido de una animación. Estoy aplicando luego aprendiendo para videojuegos, que el diseño de sonido en videojuegos ha crecido. Ahorita, de hecho, paga mejor que el cine. Antes de que llegara estaba diciendo algo de un proyecto Ecos del Desierto, ¿no? Ecos del Desierto. Sí, justamente se fundó ya... ¿Te acordaste como? Sí, esa mamá. Es que yo ya lo tenía desde hace mucho ese proyecto, pero no lo desarrollaba hasta que cayó una beca del gobierno del estado, justamente. Acá me va a criticar porque piensa que yo estoy... está bien, pues eres mamador del gobierno, está bien, pero... de nuestros impuestos. Sí, bueno, al menos desquité esos impuestos. Al menos nosotros mamamos de impuestos de otro país, güey, no del nuestro. Y es un proyecto de paisaje sonoro lagunero, justamente para la preservación de espacios y lugares que en un momento puedan demolerse, que puedan acabarse porque esa vida silvestre pues pueda poblarse. O sea, ¿me explico? El sonido de una víbora cascabel, no, de una torbanera. Más de paisaje. O sea, como entiéndase paisaje, toda la cantidad de cosas que resuenan en ese lugar. Lo que sería más bien una serpiente cascabel o algo muy puntual, el sonido de algo puntual, sería más como una especie de efecto de sonido, ¿no? O sonido de... Acá sería como el paisaje, ¿no? Por ejemplo, cómo suena el Mercado Juárez, ¿no? Cómo suena la Independencia de tal hora. Entonces, mi labor fue pues grabar y coleccionar estos sonidos y hacer una especie como de librería. Justamente, ya algunas personas me han pedido el proyecto, supongo que porque culturalmente pues es como para apreciar a nivel sonoro la comarca lagunera. No digo que yo sea el pionero ni que sea el único. Conozco un par de personas que hacen también paisaje sonoro en investigaciones relacionadas con lo sociológico o con lo ecológico. Me explico Pero está interesante, o sea, conocer un lugar a partir de cómo suena. O sea, no sé, vámonos al poniente de Torreón, al origen de Torreón, para que lo descubras, pero a través de lo que se habla y lo que se escucha, ¿no? Y lo que se ve. Está interesante. Bueno, ¿y cómo se llama el proyecto, el estudio? Se llama... el estudio se llama TR Sound. TR Sound. Sí, de TRC. Sí, no fue muy original. Sí, muy creativo, ¿no? O sea, TRC Sound. No, TR Sound. TR sí, Sound. TR Sound. O sea, en Facebook, Instagram. Sí, en Instagram. El mono va al cielo Sound. Sí, no, pero el mono va al cielo es un proyecto que yo ya sepulté, que borré de mis memorias porque justamente estuve con Jorge. ¿Te avergüenza? Me avergüenza haber estado trabajando contigo en ese proyecto, más bien. No es cierto. Sí, te entiendo perfectamente, güey. No, es un gran personaje, Espejel. De hecho, duró como 5 años. Es un gran personaje. Entre blancos se mama. Sí, no, tú eres un muchísimo más grande personaje. Te tengo mucho respeto. A Espejel también, pero creo que a veces... menos. Sí, es que siento que luego es como el fenómeno de la caca de pájaro, ¿no? O sea, si te cae en la boca, ya valiste. Este güey es ácido, ¿no? Es ácido. Bueno, nada, te agradecemos mucho, Roberto de Valle. Esperamos tenerte en otro capítulo para hablar más de sonido, a lo mejor específicamente ya de algo más profundo. Claro. Entonces, pero te agradecemos un montón por haberte sentado aquí con nosotros. Muchas gracias. A ti también. El basurero también tienes ahorita que me acuerdo, ¿no? El basurero es un podcast, pero eso no tiene nada que ver con sonido. Es más bien una crítica ideológica de mi hermano, que mi hermano es el genio ahí. En realidad yo solo soy el portavoz y, digamos, presentador del programa, ¿no? Chingón. Bueno, pues gracias. Gracias a todos y a todas por escucharnos, güeyes y huellas. Nos vemos. Bye. Gracias. Libertad en comunicación. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify.